parece que eso es... Celia. Yo creo que es muy interesante el enfoque. En efecto, hay un momento nuevo. Ahora, yo creo que no puede soslayarse que hay también una burguesía cubana derrotada históricamente, escarmentada, escaldada por algo que se llama Revolución Cubana. O sea, me recordaba mucho, creo que hablando con Taladrillo y hablábamos del tema, a la reacción restauradora de la burguesía francesa o de la aristocracia francesa desplazada por la Revolución Francesa y volviendo luego de la etapa napoleónica. O sea, hay una burguesía que ha perdido, si alguna vez la tuvo, su virginidad, su inocencia, que sabe que ese pueblo, que durante 56 años de pseudo-república, fue un pueblo aparentemente carente de voluntad, carente de vigor, carente de civismo, carente de iniciativa. Aparentemente sabemos lo que fue la lucha contra Machado, sabemos lo que fue bueno, conocemos la historia, como dice el profesor Torres Cuevas. Un pueblo que no creía en nada, que se alejaba de la política porque era el ámbito de todos los enjuagues inciviles que se dieron en el país. Ese fue el pueblo, o es el pueblo, que protagonizó una revolución radical, popular, socialista, y la ha mantenido 47 años en las fauces del monstruo ante el cual Europa se arrodilla. Entonces, hay una burguesía que, aún suponiendo el hipotético caso que ahorita Taladrillo hablaba de que los marines desembarquen y detrás vengan los neoanexionistas, jamás volverá a dormir tranquila, porque sabe lo que este pueblo es capaz de hacer por su libertad, por su independencia, por la igualdad y por los derechos, por la justicia social. Por lo tanto, yo creo que ha maquinado, quizás de una forma burda, esto de Jabami, quizás en otras formas también un poquito no tan elevadas como aquellos anexionistas que hemos hablado aquí en su etapa más brillante, de supeditar, de liquidar a la nación como fuente de pesadillas para la dominación y de ponerla bajo la férula definitiva para poder dormir tranquilos como clase dominante de el imperio al cual creen eterno e inamovible. De una vez y por todas resolvemos los problemas. Se acabaron las rebeldías, se acabaron los conflictos, se acabaron los problemas, se acabó el sueño y las utopías. Por esa razón se entrega de una manera, digamos, desmelenada, de una manera, ahorita aquí se habló por dinero en ocasiones, sus representantes domésticos sobre todo, ante el amo. Es una especie de debilidad o de formación genética de esa burguesía derrotada que cada cierto tiempo brota, como si ocurría, yo lo dije en el artículo, con la hemofilia y los reyes, cada cierto tiempo en alguna generación golpea, y es algo vergonzoso. Y eso es lo que ha ocurrido, es lo que está ocurriendo. Se trata de liquidar de una vez por toda la nación, porque es fuente permanente de rebeldías y desacato ante las clases dominantes. Sí. Ese ejemplo que a mí me gusta de la restauración, de ahora la Revolución Francesa, bueno, vamos a tomar ese ejemplo, vamos a usar la historia, como diría el doctor Torres Cuevas. Esa clase derrotada aquí se apoderó de una parte de un país. Y por ejemplo, vamos a tomar el caso Fanjul. Tienen ya no, aquella aristocracia derrotada, yo no tengo muy claro, creo, me rectifican, que no llegó a desarrollar tantos intereses fuera de Francia antes de la restauración. No se apoderó de industria, no se apoderó nada, pero tienen a los Fanjul, que tienen una industria azucarera subsidiada por el gobierno norteamericano, tienen plantaciones en Dominicana, tienen esclavitud, varios casos de esclavitud que han introducido, están denunciados, y a la vez quieren recuperar aquí hasta la manzana de Gómez, por venganza, por toda esa serie de cosas. Yo creo que ese también es un elemento, que está todo ese dinero que se lavó en esa ciudad, las construcciones, los urbanistas, que fue otra modalidad ¿Y el terrorismo? Única en Estados Unidos. El terrorismo es la mano ejecutora de todo eso. Yo en eso soy bien marxista. El poder económico ahí, el terrorismo es la mano ejecutora de los que tienen el poder económico, a la vez lo financian. Pero me refería a eso, y eso yo quiero empatarlo con los capítulos de la Helms-Burton que menos se hablan. Generalmente por el escándalo internacional se habla más del capítulo estos que siempre se prorrogan, pero hay que releer y analizar, pero en detalle, los capítulos de la Helms-Burton que certificarían paso a paso todo lo que pasa en Cuba.
ellos certifican. Ahora ustedes pueden hacer tal cosa, ahora están en condiciones de tal cosa, ahora puedo reconocerlos como tal cosa. Ellos certifican, los Estados Unidos certifican. ¿Por qué? Por eso que dice Eliade, yo creo. Porque quieren barrer, aspiran, sueñan con barrer para que eso que dice Eliade, para poder dormir tranquilo en el caso de su sueño de recuperación de todo. Y esos capítulos de la Burton es eso. Pero yo creo que yo no tengo toda la posibilidad ahora ni el tiempo de haber analizado qué significa esa diferencia, que esa burguesía se apoderó de un pedazo por los privilegios que le dieron, por el contubernio que hubo, por los trucos que hicieron, por el lavado de dinero, toda esa ciudad, y se ha erigido y tiene intereses propios ya como norteamericano, como burguesía norteamericana, como clase dominante dentro de ese país, cosa que no existía antes, me parece históricamente, si comparamos con otros casos de anexionismo. Sería interesante porque ahí yo creo que viene más como el esquema de dominación mundial que hablaba Torres Cuevas, de un pedazo más del mundo del que se quieren apoderar con más razones, porque hay un simbolismo en la resistencia. A mí siempre me recuerda ese muñequito que a mí me gusta tanto de Asterix, la aldea gala, que resiste en medio de la ocupación romana y no hay manera, no encuentran la fórmula, dicen que una poción mágica, dicen que algo, que no sé qué, y resiste. Yo creo que hay un simbolismo extra en el caso de Cuba, más toda esa serie de elementos. Pero yo creo, Arlene, que esto ameritaría, de verdad, los capítulos estos de la Burton mezclados con esto, daría para un buen programa, ya que tú eres la organizadora de la mesa. Yo creo que ya no soy, que perdí la batuta. Pero al margen de eso, efectivamente, la Burton, que en definitiva es un pedazo del plan Bush ahora, porque todo el plan Bush engloba todos los proyectos que ha habido contra nosotros. Yo, mientras ustedes hacían este análisis, estaba pensando claramente, por ejemplo, en las Islas Marshall, que cuando han votado contra Cuba en Naciones Unidas, mucha gente dice, ¿y de dónde salieron? ¿Y quiénes son? ¿Y por qué siempre votan con los Estados Unidos? Bueno, porque no existen como nación. Existen como nación porque está el nuevo sistema de tener un voto en organismos internacionales que tienen una bandera, que tienen una supuesta identidad, pero es un país que vive del pago que le hace Estados Unidos por usarlo de base militar para prácticas de armas nucleares, que hace que la mayor parte de su población esté, por ejemplo, enferma de cáncer por esa categoría, como pasa también en Vieques, que por eso los puertorriqueños daban la batalla que se ha dado, a pesar de que se conoce muy poco en el mundo. Pero yo decía que hace ya casi 50 años, hace 47 años que en Cuba el anexionismo interno no ha podido levantar cabeza, porque el sentimiento nacional tan fuerte que le otorgó la revolución, que ha hecho esa pesadilla para la oligarquía que tuvo que emigrar a Miami, pues sin duda tiene mucho que ver con la base cultural de la nación cubana, forjada en estos años a base de conocimiento, de historia y de cultura. Por eso yo creo que cuando la mesa redonda tocó la puerta de Cintio Vitier y Fina García Marrús, a pesar de que están atravesando una situación personal realmente complicada, ellos enseguida dijeron que sí, que querían, por favor, dar su opinión sobre este tema para la mesa redonda, y van a escuchar el testimonio de Cintio, que resume el de ambos escritores, poetas, ensayistas cubanos.